Dios le bendiga a cada uno de nuestros amigos, hermanos, seguidores y suscriptores de nuestro canal. Una vez más, dándole la gracia al Dios poderoso, a nuestro Señor Salvador Jesús de Nazaret. A Él toda gloria, a Él toda honra, porque Él se la merece. Cada día más somos más que bendecidos en el Señor, porque nos permite hacer su voluntad y dar por gracia lo que gracia hemos recibido. Vamos a tener el mensaje de la palabra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, a la altura de los versos 1 en adelante. Y la palabra se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. Cada día más, Señor, que yo vamos a ser un instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. Mira esta palabra, Señor, que estén edificando las almas, que estén fortaleciendo nuestra fe, aumentando nuestra fe, que tú estés sanando a través de esta palabra todas las enfermedades espirituales, físicas, y libertando a aquellos que están en el cautivo de la tiniebla. Padre, tu palabra no regresa vacía. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lanzo la red. De la lectura de estos versículos, la poderosa palabra nos da una gran enseñanza espiritual y fortaleza espiritual cada vez más, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Vemos cómo aquí el apóstol San Marcos narra este pasaje bíblico. También Mateo en su capítulo 15, del verso 1 al 20, narra lo que contamina el hombre. Vemos la palabra establece qué es lo que verdaderamente contamina al ser humano. Dice la palabra que se juntaron aquí los escribas y los fariseos en Jerusalén. ¿Quién eran los escribas y quién eran los fariseos? Los escribas eran los encargados de enseñar la ley, eran los intelectuales del judaísmo. Sin embargo, los fariseos eran los encargados de aplicar la ley. Pero esto era una secta religiosa, un movimiento político, social y religioso que estaba dentro del judaísmo. Pero dentro de la ley, también aquellos judíos establecieron un conjunto de tradiciones, costumbres que no estaban establecidos en la ley, pero ellos lo tenían como ley a través de las costumbres y las tradiciones. En el derecho constitucional francés, una de las fuentes del derecho es la costumbre. Vemos aquí que los judíos, además de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, al pueblo prometido que Dios le había prometido a Abraham,
en Génesis capítulo 12, que saliera de su tierra, él y su parentela, a una tierra que él le iba a demostrar, y que era la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Dios se lo había prometido darle esa tierra a su descendencia. Pero ¿qué ocurre? Abraham no tenía hijos. Era un hombre próspero, tenía muchos animales, mucho ganado, mucha vaca, tenía tienda, pero no tenía descendencia. Luego de que él venció una batalla para recuperar su sobrino Lot, vemos que en Génesis 14 establece esto, y él pudo recuperar a su sobrino. Luego Jehová Dios se le presenta en Génesis 15, dice la palabra, le dijo a Abraham que no tuviera miedo, que él era su escudo, y también que su galardón iba a ser grande. Abraham le dice a Dios, Jehová Dios de los ejércitos, que cómo iba a ser que su galardón iba a ser grande si él no tenía hijo y quien lo iba a heredar era un esclavo que él tenía. Entonces Jehová Dios le dice a Abraham que no, que quien lo va a heredar a él no es ese esclavo, sino que su propio hijo. Entonces dice la palabra, Génesis 15:6, que Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Dios le dijo a Abraham que mirara las estrellas, que así iba a ser su generación, que no lo iba a poder contar, y que como la arena del mar. Abraham creyó en esa promesa. Aunque Sara quiso ayudar a Dios y le dio a su esclava que tenía, una esclava que le llamaban Agar, egipcia, que trabajaba en su casa, pues ella se desesperó y se la dio a Abraham como esposa. Abraham la aceptó y tuvieron un hijo que le llamaban Ismael, que fue el primer hijo de Abraham. Pero el hijo de la promesa es Isaac, porque Dios le cumplió esa promesa. Dios le dio la promesa a Abraham cuando él tenía 75 años. En Génesis 12, cuando le dijo que saliera él y su parente para una tierra que le iba a demostrar. Cuando le dio esa palabra tenía 75 años. Ya a la edad de 100 años, cuando él tuvo a Ismael, tenía 85. Pero cuando tuvo la edad de 100 años y Sara 90, pues concibieron a Isaac, el hijo de la promesa. Luego entonces Isaac tuvo también, a los 40 años, se casó con Rebeca, que era su pariente. Génesis 22. Abraham le buscó, le esposa a su hijo, que eran familia. Era nieta de Nacor, su hermano, eran parientes. Pero para evitar de que su hijo se metiera con mujeres idólatras, pues le buscó esta mujer de la descendencia de Abraham, que eran familia para su hijo. Tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. La gloria para Dios fue el que heredó la promesa. Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas, pero cuando Rebeca estaba embarazada, era una promesa de Dios. Eran mellizos, y dentro de el vientre de su madre ellos tenían una revolución, que eran dos naciones divididas, y que el mayor le iba a servir al menor, y así se cumplió la gloria para el Señor, la palabra de Dios. Dios es fiel en cumplir su palabra.
Luego entonces llegaron a Egipto. Jacob a través de José, eran 70, comenzaron a multiplicarse allí, aquella tierra, una tierra, llegaron como extranjeros, pero Dios le había prometido a Abraham una descendencia grande y una tierra que fluye leche y miel. El faraón José, siendo soñador de la cárcel, su hermano le vendieron por envidia como esclavo a Potifar. La esposa de Potifar lo acusó de querer propasarse con ella. Fue a la cárcel, allí fue jefe de la cárcel. Allí dos presos que habían, uno era el copero y el panadero, acusados de haber cometido delitos. Se hicieron 2 sueños, José se lo interpretó. El día del cumpleaños del faraón, sacaron al copero para servir al rey y el panadero lo crucificaron. Luego el rey se hace un sueño de espiga, 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca. Eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. No había quien le interpretara el sueño y José, estando preso, lo mandaron a buscar. Él interpretó el sueño y luego lo nombraron, lo sacaron de la cárcel, lo pusieron, el faraón le dio el anillo como el primer hombre después de él y lo puso jefe de todo el almacén. Hubo una escasez, una hambruna. Jacob creía que su hijo estaba muerto porque los hermanos mataron una cabra, le ensuciaron la túnica porque fue por envidia y los sueños, y Jacob estaba en luto. Cuando llegó esa hambruna, Jacob mandó a sus hijos a Egipto a comprar trigo, que solamente había trigo, y José estaba jefe era el gobernador, jefe de todo ese almacén. Allí llegaron sus hermanos, él los detuvo, hasta que mandaron a buscar a todos sus hermanos y su familia. Pues esta historia está en Génesis capítulo 37, del verso 1 al 50. La gloria para el Señor. Luego él perdonó a sus hermanos, habló con el faraón y llegaron allí a Egipto 70 y habitaron la tierra de Gosén, una tierra buena que le pidió José al faraón para que su familia estuvieran allí. Comenzaron a multiplicarse como hormigas. Pues el faraón, llegó un faraón nuevo que no conocía a José, la gloria para Dios, y sometió a esclavitud a los egipcios. De tal manera que esa esclavitud y ese maltrato, esa servidumbre, el clamor de ellos llegó a Jehová, y después de 430 años, pues Dios cogió a Moisés, lo escogió 83 años para libertar el pueblo en una zarza hirviendo, y le dio 10 plagas, porque el faraón, Dios le endureció el corazón al faraón para que no dejara ir el pueblo. Pero Dios lo sacó con mano fuerte y dura para llevarlo a la tierra de Canaán, y le dio 10 plagas: plaga de granizo, plaga de rana, de langosta, de piojo. Convirtió el agua, los ríos, en sangre, la muerte de los primogénitos. Pero Dios había endurecido el corazón al faraón, pero tuvo que dejarlo ir. Moisés también le siguieron allí, el mar rojo lo abrió, pasaron en seco los hijos de Israel. Pero el faraón, cuando venía con su gente de a caballo, pues perecieron todos en el mar, a la orilla del mar. Duraron 40 años en el desierto allí porque el pueblo se apartó de Dios. Eran 3 días que iban a durar adorando al Señor en el desierto, pero fue un perro reverde y de dura cerviz. Fabricaron un becerro de oro. Cuando Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos en el Sinaí, allí quedó José al pie del monte. Aarón estaba a cargo, hermano de Moisés, y ellos le pidieron a Aarón que le fabricase dioses que fuera delante de ellos, porque todavía Moisés no sabía lo que le había pasado, pero Moisés estaba allí, el monte humeaba, recibiendo los 10 mandamientos, la ley que lo iba a regular ellos en la tierra de Canaán. Dios destruyó 7 naciones
para entregarle a su pueblo una tierra que fluye leche y miel. De todas esas 400 y pico que salieron, de 600 y pico que salieron de Egipto, solamente pudieron entrar a la tierra prometida Josué y Caleb. Solamente. Ni Moisés pudo entrar a la tierra prometida porque él le dijo que le abrara la peña y él golpeó la peña. La gloria para Dios. Solamente Josué y Caleb pusieron entrar a la tierra prometida. Por la desobediencia del pueblo, muchos murieron en el desierto. Duran 40 años. Dios le dio columna de nube, columna de fuego. En la noche lo alimentó con el maná, le dio carne. Aún así era un pueblo de dura servir. Esos son los pueblos de los judíos, que la gloria para Dios. De ahí nace toda esta descendencia de los fariseos, de los judíos, de los escribas. Todo esto viene de la descendencia de Abraham. Fueron la descendencia de Abraham que entregaron a Jesús en la cruz de Calvario y lo mataron, lo colgaron en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Fueron los sacerdotes que venían de qué, de la descendencia de Aarón. Eran cargados de hacer los servicios, las proposiciones de los panes, y el sumo sacerdote para el sacrificio de todo el pecado hacía en el altar con los machos cabridos, los toros. Pero Dios dijo, la gloria para Dios, cuando le damos lectura a Hebreos en su capítulo 9. Vamos a ver que allí Jesús, el sumo sacerdote, que ya Dios no quería más sacrificio de sangre de macho, toro, cabrito para expiación del pecado. Sin embargo, dio un sumo sacerdote que es Jesús, que para siempre entrara en el lugar santísimo su sangre derramada, como establece Juan capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Hago esta historia, este recogido, para ver que los fariseos y los escribas estaban aferrados a la ley de Moisés, a la ley que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, que era la ley que lo iba a regular su pueblo en la tierra de Canaán, los 10 mandamientos, que dice: no matará, no hurtará, no dará falso testimonio, no le dará testigo en falso, falso testimonio, honrará a tu padre y a tu madre, no adulterará, no fornicará. Estos 10 mandamientos era la ley que iba a regular al pueblo allá en la tierra de Canaán. Solamente a un solo Dios, a él servirá y a él adorará. Pero ¿qué pasa? Que los fariseos estaban esperando un Mesías, no como Dios se lo mandaba, pero ya la profecía en el Antiguo Testamento, Isaías, uno de los profetas mayores, hijo de Amós, había dado la profecía antes de llegar a la venida de Jesús, de que en Isaías capítulo 7, verso 14, pues ya iba a nacer de una virgen y que el nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Ya estaba toda esta profecía. Aquí vemos ahora que los fariseos, ¿verdad?, que eran los encargados de aplicar la ley, ellos tenían un conjunto de tradiciones, ¿verdad? Y que esas tradiciones ellos las tenían como ley para ellos porque eran costumbres para ellos. Dentro de esas tradiciones, aquí tenían ellos como costumbre que antes de comer tenían que lavarse la mano. Ahora, esa tradición de comer, antes de comer, de lavarse la mano, era con la finalidad de preservar la salud. No tenía nada que ver con la salvación espiritual, sino con el cuidado del cuerpo del ser humano para evitar tener contaminaciones de alguna enfermedad. Pero Cristo vino a hablarle a su pueblo, no de cosas carnales, ni tampoco, sino de salvación espiritual. Vemos aquí que los fariseos acusaban a Jesús de que Jesús levantaba el día de reposo, porque Jesús hacía milagros el día de reposo. Vemos la palabra en Lucas capítulo 13, registra allí una mujer que tenía 18 años encorvada,
y por lo tanto Jesús estaba allí en la sinagoga enseñando la palabra, y llamó a esta mujer y la sanó de aquella ligadura que Satanás la tenía 18 años. Sin embargo, el sumo sacerdote se enojó porque Jesús había hecho este milagro el día de reposo y habían acusado a Jesús de violentar el día de reposo que Dios le dio en la ley de Moisés, que el séptimo día era un día santo. Pero lo que ellos no sabían, que Jesús era el Hijo de Dios y que era el dueño del día de reposo, y por lo tanto para hacer el bien no tenía día. Sin embargo, Jesús lo llamó hipócrita porque ellos criticaban la gloria para el Señor de que Él hacía estos milagros el día de reposo. Jesús hizo muchos milagros en el día de reposo. Sanó a un hombre con lepra el día de reposo. Sanó también a un hombre de la mano seca el día de reposo. Y vemos aquí que ellos acusaron a Jesús también de que Jesús tenía demonio y que blasfemaba contra Dios porque Él se hacía pasar hijo de Dios y porque echaba fuera a los demonios. Un joven que tenía un espíritu de mudo y sordo, y Jesús lo sanó. Y ellos lo acusaron que Jesús era rey de Beelzebú porque echaba fuera a los demonios. Vemos el endemoniado Gadareno, también la gloria para el Señor. Jesús lo libertó. Cuando le damos la lectura a Marcos en su capítulo 6, vemos allí que Jesús libertó ¿a quién? A una persona que estaba endemoniada. Le llaman el endemoniado Gadareno. Pero no solamente esto, sino que los fariseos vivían constantemente acusando a Jesús de que Jesús había corrompido el pueblo con una doctrina, de que Jesús prohibía dar el diezmo, el impuesto al César, siendo mentira. Jesús pagó los impuestos. Le dijo a Pedro que tomara un anzuelo y lo lanzara al mar y tomara un pez allí para pagar el impuesto de él y de Jesús. Cuando ellos le preguntaron a Jesús que si era lícito dar tributo al César, que buscaban una forma de acusar a Jesús, Él le dijo: tráigame la moneda, y la moneda tenía la imagen del César. Y Él le dijo: da de César lo que es de César y de Dios lo que es de Dios. Es decir, que en ningún momento Jesús prohibió esto. Ahora están acusando a Jesús de que sus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer. Ahora, ¿qué le dijo Jesús ante esa acusación de que sus discípulos no respetaban la tradición de los ancianos y por lo tanto ellos comían sin lavarse la mano? Entonces le damos la lectura, verso 6, capítulo 7 de Marcos. Respondiendo él y le dijo: hipócritas, bien profetizó de nosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Isaías en su capítulo 29, altura de los versos 13, establece esto. Ellos estaban aferrados a la doctrina, mandamiento de hombre. Sin embargo, el corazón de ellos estaba lejos de Jesús, porque ellos no reconocieron, ellos no aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, el enviado, que Dios lo había enviado para salvar el pueblo de pecado, su pueblo, tal como lo establece Mateo en su capítulo 1, verso 21. Ahora bien, dice el verso 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los
lavamiento de los jarros y de los vasos, de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Ellos lavaban los platos, lavaban los jarros, lavaban todo. Pero sin embargo, eran doctrina de los hombres, pero ellos habían dejado el verdadero mandamiento, que es amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Y el primer mandamiento con promesa, honrar a su padre y a su madre. Sin embargo, ellos hacían esto, lavaban las manos antes de comer, lavaban los jarros, lavaban todos los utensilios. Sin embargo, el mandamiento que Dios les mandó, que tenía que honrar a su padre y a su madre para que tengan larga vida, este mandamiento ellos lo violentaban. Por eso que Jesús le dice, este pueblo de labios me honran. Han dejado la doctrina de Dios para irse a las tradiciones de los hombres. Verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muera irreversiblemente. Eso estaba en Éxodo capítulo 21 a la altura del verso 17 y Levítico capítulo 20 verso 9 establece esto. Sin embargo, dice el verso 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarme. Y no les dais a hacer más que por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. No solamente ellos hacían estas cosas, sino que hacían muchas cosas. Oraban en la calle para que la gente lo viera, en la plazoleta, en los palolú. Sin embargo, Jesús en Mateo capítulo 6 le dijo a ellos cómo debían orar a los discípulos, que tenían que entrar en su casa, en una habitación, y allí la oración iba dirigida al Padre, y el Padre lo iba a recompensar en secreto, que no hicieran lo que hacían los escribas y fariseos, que ellos hacían una cosa, pero decían una cosa, pero hacían otra. La gloria para Dios. Sigue diciendo la palabra que qué es lo que contamina al hombre. Dice, y llamando así a toda la multitud, le dijo, oíme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entra en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que el del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan
al hombre. Aquí vemos qué es lo que verdaderamente contamina al ser humano. No es comer sin lavarse la mano lo que contamina al ser humano. Jesús está hablando no de una contaminación física, mientras los fariseos estaban poniendo la mirada en la cosa tangible, en la cosa pasajera. Dice que los deseos del mundo pasan, pero la cosa de Dios permanece para siempre. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo en Juan capítulo 3 lo fue a visitar de noche, Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre después de viejo puede entrar al vientre de su madre? Jesús no le estaba hablando de un nacimiento de físico, sino un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo, siendo un juez de la corte de Sanedrín, un fariseo, un maestro de Israel, no entendía las cosas espirituales. Aquí Jesús le está explicando a los fariseos y también a los discípulos, diciéndole qué es lo que espiritualmente contamina el hombre, que no es comer sin lavarse la mano, no es lavar el utensilio. Eso tiene una importancia que es para cuidar la salud del ser humano, pero nada tiene que ver esto con la salud, con la salvación, que es lo espiritual, que a eso fue que Cristo vino, a morir por el pecado de toda la humanidad, para todo aquel que crea en él. No se pierda, más tenga vida eterna. Sin embargo, Jesús le hablaba de esta parábola y le decía que lo que entra al vientre del hombre va a la letrina. Por lo tanto, eso no contamina el hombre. Pero lo que sale de la boca del hombre, eso sí contamina el hombre. ¿Por qué? Aquí vemos que el corazón, de ahí es que nacen los buenos y los malos pensamientos. Y le va describiendo. Jesús también le va explicando esta parábola a los discípulos cuando llegó en la casa, porque los mismos discípulos no entendían cuando Jesús le dijo que qué era lo que contaminaba el hombre. Sin embargo, Jesús le dijo, también ustedes están conmigo y también no tienen entendimiento. Y aquí le explicó entonces en qué consistía la parábola, que cuál era lo que contamina el hombre. Le digo que verdaderamente lo que contamina el hombre es lo que sale del corazón. Por eso dice la palabra en Proverbios 4:26, cuida tu corazón, porque de él emana la vida, la gloria para el Señor. Del corazón es que vienen todos los pecados, todos estos pensamientos de la naturaleza caída que establece Gálatas en su capítulo 5, a la altura del verso, la gloria para el Señor, ven, 19. Dice la palabra aquí, Levítico capítulo 18, verso 24, no nos contaminéis con ninguna de las cosas, porque por toda esta cosa se han contaminado las naciones que hoy echan delante a vosotros. El pecado de la incredulidad, la gloria para Dios. Dice Mateo en su capítulo 15, verso 20, dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La gloria para el Señor. Dice la palabra, Tito capítulo 1, verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 14, verso 4, dice,
Y estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Aquí habla Juan 1, dice la palabra, Juan 1, verso 29, dice la palabra: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La gloria para el Señor. Dice la palabra, Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Por ella muchos se han contaminado. ¿Qué es lo que contamina el corazón? Aquí vemos la raíz de amargura. Ahí están todos los pecados, lo insensato, la avaricia. Esto es lo que sale porque de la abundancia del corazón abra la boca. Lo que la persona tiene, la gloria para el Señor en el corazón, eso es lo que hace daño. Dice la palabra, Levítico 18, 25. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. El pecado hasta Dios aborrece. La gloria para el Señor. Dice Marcos capítulo 7, verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuáles son todos los que contamina el hombre? Ya mencionamos los pecados que contaminan al hombre. La gloria para Dios. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 10. Para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Eso es lo que contamina al ser humano. Segunda Pedro capítulo 2, verso 20. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en aquellas y vencido, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Gloria a Dios. Luego de nosotros ser libertados, la gloria para el Señor, de que Dios nos escogió del mundo, del pecado, nos libertó por la sangre de Cristo y el poder de Cristo. Si nosotros dejamos la gloria para el Señor, el camino del Señor, y volvemos de nuevo al lodo cenagoso, dice la palabra, que entonces será peor que el primero. Es decir, la situación cuando nosotros dejamos a Jesús, nos apartamos del camino de Dios luego de conocer la verdad, luego después de ser luz, como dice Juan capítulo 8, verso 12. Nosotros somos luz, la luz del mundo, y el que viene a mí no vivirá en tinieblas. Después de nosotros ser luz, volvemos de nuevo a la vieja manera de vivir, a la tiniebla. Nuestra condición es peor que la que teníamos anteriormente, dice aquí el apóstol Pedro. Gloria a Dios. Dice, si volvemos de nuevo después de tener el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo somos enredados en aquellas y vencidos,
su condición postera viene a ser peor que la primera. Si nosotros nos dejamos vencer, arrastrar de las cosas donde Dios nos sacó de la inmundicia, la condición de nosotros sea peor. La gloria para el Señor. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solos aquellos cuyo nombre están inscritos en el libro, gloria a Dios, en el libro de la vida del Cordero. Aquí dice la palabra solamente. Cuando le damos a la lectura también, Apocalipsis en su capítulo 20, a la altura del verso 11 al 15, vemos aquí que dice la palabra que el que no se encuentre en ese libro, el nombre escrito en ese seguido libro, donde cada uno va a ser juzgado según por las cosas que haya cometido. Aquí la muerte, el Hades van a entregar todo el juicio del trono blanco, pero el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Eso se llama la muerte segunda. Gloria a Dios. Dice aquí que el que no se encuentre en Cristo en el libro de la vida del Cordero. Jesús fue el Cordero inmolado que murió allí. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. La gloria para Dios. Aquí número 25, verso 34 dice, y no contaminaréis la tierra en que habitáis en medio de la cual yo moro, pues yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. ¿Qué era lo que contaminaba la tierra? El pecado. Aquí le está diciendo Jehová que no puede contaminar la tierra que fluye leche y miel, la tierra que él destruyó. 7 naciones que eran todas paganas, adoraban varios dioses, y ahora entró a los hijos de Abraham a una tierra prometida que fluye leche y miel. Le dijo que era un Dios celoso y que no podía adorar otro Dios que no fuera el Dios que lo sacó de su servidumbre. Gloria a Dios. Cuando la persona que habita en un lugar comienzan a adorar a otro Dios que no es el Dios creador del cielo y de la tierra, se contamina la tierra y viene juicio, como aconteció con Sodoma y Gomorra, que Dios la consumió con fuego y azufre por el pecado. También en los tiempos de Noé, cuando Dios destruyó la humanidad con el diluvio, porque el pecado había llegado a la presencia de Dios, y solamente se salvó Noé y sus ocho hijos, su familia. Solamente 8 se salvaron, porque eran personas justas a pasar de todo mar, era temeroso de Dios. ¿Por qué Cristo viene? ¿Por qué Cristo viene y Dios va a destruir la humanidad? ¿Con qué? Ahora es con fuego, no es con agua. Porque Dios hizo un pacto con Noé. El arco iris, cuando usted vio que sale, es el pacto que Dios hizo con Noé, que no iba a destruir la tierra, de nuevo el mundo con agua, sino ahora es con fuego, como Sodoma y Gomorra. Porque por el pecado de la humanidad, Dios maldijo la tierra cuando hizo el hombre, porque su pensamiento era continuo el mar. Y eso es lo que estamos viendo hoy. El pecado de la tierra gime, tiembla. Cada rato hay temblor de tierra y de todo. Dios da señales, porque es que por la maldad del ser humano, el pecado del ser humano, hombre con hombre, mujeres con mujeres, la idolatría, la hechicería, la incredulidad, todos estos pecados que Dios aborrece. Por eso es que Cristo viene, y ya ahora Él no viene a morir. Ahora Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. La gloria para el Señor, porque Él murió una sola vez por el pecado de todos nosotros. Ahora Él viene a buscar y a salvar, a buscar lo que Él dejó,
que Él dejó su palabra, una iglesia gloriosa. Pero Él viene como un ladrón en la noche, que solamente Dios sabe a qué hora viene el Hijo, ni siquiera los ángeles, ni el mismo Hijo sabe, ni el mismo Jesús a qué hora Él sabe que Él vendrá. Solamente Dios sabe cuándo Él vendrá, pero Él viene. Hemos creído en su promesa, en su palabra, que Él viene como ladrón en la noche, que viene con gran poder y gloria, que los muertos en Cristo se resucitarán primero, y aquellos que estemos vivos, la gloria lo recibiremos. Si no, como dijo el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. La gloria para el Señor. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Solamente tú tienes que venir. ¿Qué es lo que contamina al ser humano? Lavarse la mano para comer es una tradición para la higiene, para conservar la salud. Pero lo que contamina al hombre es el pecado y es la abominación, lo que sale de la boca del ser humano, porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Cada día más tenemos que cuidar nuestro corazón, porque de él emana la vida. Tenemos que poner la mirada en Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, que Él viene con gran poder y gloria, que Él es, hay vida en Cristo Jesús, que Él murió por el pecado, Él nos redime, su sangre preciosa derramada allí en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Dice Juan capítulo 1, primera carta capítulo 1 verso 9, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra, primera de Juan capítulo 1 verso 8, hacemos la palabra mentiroso. Todos somos pecadores, pero por su gracia y por su amor, Cristo nos limpia de toda maldad. Si usted quiere aceptar al Señor como el único Salvador de su vida, venga a Cristo, que Él hay vida. Y el que no se encuentre en Cristo en el libro de la vida, no va para un lugar que le llama el infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice, esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, verso 15, léalo. Que el que no se encuentra en el segundo libro, y para usted venir al Padre tiene que aceptar a Jesús. Digo Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Padre y yo somos uno. El que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Así le dijo Jesús a Felipe. Felipe le dijo, él le dijo a los discípulos, yo voy al Padre, un poco no me veréis, luego me veréis. Tomás le dijo, muéstrame el camino. Él le dijo, yo soy el camino. Y Jesús le dijo, Felipe, muéstrame el Padre. Le dijo, tanto tiempo conmigo y no conoces que tú me dices a mí que te muestre el Padre. Tú no has visto que el que me ha visto a mí ha visto el Padre, porque yo y el Padre somos uno. Yo vengo del Padre y voy al Padre. La gloria para Dios. Porque yo soy del cielo, por eso voy al cielo. La muerte no pudo detener a Jesús, porque Jesús no era de este mundo. Jesús era de la patria celestial. El único que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo se llama Jesús de Nazaret. Dice la palabra en Marcos capítulo 1, verso 35. El ángel Gabriel diciéndole a María cómo iba a concebir el Mesías, nuestro Señor Salvador. Le dijo, el poder del Altísimo te cubrirá. La gloria para el Señor. El poder del Altísimo te cubrirá, y el santo ser que va a nacer se llamará el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret, hijo de una mujer mortal, de María, comprometida, pero su padre es inmortal. El Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, en quien hay salvación, plenitud de gozo, en quien hay paz, en Cristo Jesús, el Cristo que salva, que sana y que liberta. Si tú ahora quieres entregarle tu vida al Señor, repite esta oración conmigo. Padre amado que mora a las alturas de los cielos, Señor, vengo ante ti pidiendo que me perdone. Señor, reconozco que soy pecador, que yo he pecado mucho, pero vengo ante ti, Señor, pidiéndote que me perdone de todo pecado. Renuncio a toda maldad.
Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, a ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Ayúdame a permanecer firme en tu camino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, busque un templo donde se predique la sana doctrina, se enseñe la palabra de Dios, que en Cristo hay salvación, que es el único que nos redime del pecado y es el único que viene con gran poder y gloria. Dios me le bendiga mucho, que tenga una feliz noche. No se le olvide suscribirse a nuestro canal, active la campanita, comparte este video con su familia, con sus amigos, porque la palabra tiene que ser predicada a todo el mundo y a toda criatura, para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que dar por gracia lo que gracia hemos recibido. Padre, esta hora te doy gracias, Señor. Padre, porque he predicado tu palabra, Señor. Mira a la persona que está escuchando este video, Señor. Trata con ellos. Padre, tú eres el que convence el pecado a través de tu Espíritu Santo. Señor, que tú estés sanando las almas, salvando las almas, rompiendo la cadena, sanando los enfermos. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido y te lo ruego, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres el gran yo soy. Tú eres el Rey de Reyes, no hay un Dios tan grande como tú. Gracias, Padre, cada día más que yo sea un mero instrumento tuyo, Señor. Aumenta la fe, ayúdanos, llénanos de tu poder. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en ti. Lávanos cada día más nuestro corazón. Señor, Padre, dame un corazón conforme a ti, Señor. Limpio, puro, Señor. Lávanos cada día con tu sangre poderosa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.